Las bienaventuranzas de Cristo. Este es el tema que quiero compartir con ustedes en esta noche. Es una enseñanza muy hermosa, que poco a poco la vamos a ir desarrollando mientras vaya avanzando el tiempo de este programa. En el libro de Mateo capítulo 5, versículo 2 dice lo siguiente: y él comenzó a enseñarles: Dios bendice a los que confían totalmente en Él, pues ellos forman parte de su reino. Dios bendice a los que sufren, pues Él los consolará. Dios bendice a los humildes, pues ellos recibirán la tierra prometida. Dios bendice a los que desean la justicia, pues Él les cumplirá su deseo. Dios bendice a los que son compasivos, pues Él será compasivo con ellos. Dios bendice a los que tienen un corazón puro, pues ellos verán a Dios. Dios bendice a los que trabajan para que haya paz en el mundo, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Estimado auditor, la mención de algunos de los títulos que se han hecho de distintos autores han asignado al Sermón del Monte hay una gran variedad de títulos y enfoques que se le han dado a este tema tan maravilloso. Quiero compartir con ustedes algunos de ellos. Por ejemplo, el manifiesto antifariseico, un diseño para la vida, las enseñanzas en la colina, la carta magna del reino, la ética del reino, el discurso de ordenación de los apóstoles, el compendio de la doctrina cristiana, la constitución del reino de Dios, es el que me gusta a mí, la constitución del reino de Dios, el puro evangelio y la ley del reino. Bueno, hay algunos de estos títulos, de los cuales he enumerado, son deficientes, hasta posiblemente erróneos. Por ejemplo, algunos implican que el sermón abarca toda la esencia del Evangelio, pero en realidad, como veremos más adelante, omite todo lo que tiene que ver con la entrada en el reino, la segunda venida y la vida. Más allá. Debemos entender que cada bienaventuranza incluye una bendición. Cada bienaventuranza incluye una bendición. Y la descripción de quienes se consideran bendecidos y una explicación de la bendición. Por ejemplo, los pobres en espíritu. Dice la palabra de Dios que los pobres de espíritus son los que reconocen su pobreza espiritual. Y dejando a un lado toda autosuficiencia, buscan la gracia de Dios. Los pobres en espíritu son bienaventurados. ¿Por qué? Porque estos llevan sus mentes a su condición cuando es baja. Son personas humildes y pequeños según su propio criterio. Ven su necesidad, se duelen por su culpa y tienen sed de un redentor. El reino de la gracia es de los tales. El reino de la gloria de Dios es para ellos. Porque así está prometido: bienaventurados los pobres de espíritu, o aquellos que tienen espíritu de pobres. Y para ellos hay una gran bendición: buscar la gracia. Nada podemos hacer. Jesús le dijo a sus discípulos: sin mí ustedes nada pueden hacer.
Porque Dios produce en nosotros el querer y el hacer. Cuando el hombre va en dirección correcta, cuando el hombre ya se ha rendido a la gracia de Dios y solamente desea vivir por la gracia, que quiere decir el regalo de Dios, el favor de Dios, el beneplácito de Dios. Esto sucede cuando el hombre entiende su condición, cuando deja de lado toda su autosuficiencia y entonces comienza a buscar la gracia de Dios. La palabra bienaventurados, que quiere decir macarios en el idioma original, de la raíz mac, que indica algo grande o de larga duración. Se trata de un objetivo o de un adjetivo que denota felicidad. Alguien muy bendecido, digno de ser congratulado. Es una palabra de gracia que expresa un regocijo y una satisfacción especiales concedidos a la persona que experimenta la salvación. Esto es lo que enseña la palabra de Dios. Esto es lo que enseña el Evangelio de Cristo a aquellas personas que son pobres en espíritu, que tienen una necesidad consciente de Dios, que reconocen que sin Dios nada podemos hacer, que dejan de lado y destronan su ego, para que el poder del reino de Cristo descienda y more en su corazón. Pero son personas que conscientemente ellos sienten la necesidad, porque ven su necesidad, no están ciegos, la reconocen, la sienten, la viven, de buscar la gracia de Dios, de ser parte de los ciudadanos del reino. Es un hambre, es hambre de la gracia, hambre del reino de Dios, hambre de ser hijo de Dios. Son bienaventurados. Es dichoso, dice la palabra de Dios. Felicísimos aquellos. También el Señor dijo en su palabra, bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los que lloran. No son necesariamente los agravios, no lloran porque son agraviados, sino los que experimentan la pena del arrepentimiento. Cuando una persona se arrepiente de todo corazón de su pecado o de haber voluntariamente transgredido los mandamientos de Dios, cuando el arrepentimiento es verdadero, las personas lloran. Sienten la culpa, sienten el peso de su culpa. Y a muchos hombres y mujeres que hoy día caminan en las iglesias, les ha pasado. Bienaventurados los que lloran, porque experimentan la pena del arrepentimiento, porque el corazón se parte en dos cuando el Espíritu Santo revela la verdad del Evangelio. Los que lloran son bienaventurados. Parece ser que aquí se trata de esa tristeza santa que obra un verdadero arrepentimiento. Pero es un arrepentimiento con vigilancia. Es un arrepentimiento tal que la persona queda vigilante. La persona no se descuida. La persona que se arrepiente de corazón, y estos son los bienaventurados, la que se arrepiente de corazón está vigilante. No quiere volver a caer.
no desea volver a transitar por los caminos que transitó. Su mente ahora no es una mente que se exalta en pensamientos, sino que es una mente humilde y tiene una dependencia continua para ser aceptado por la misericordia de Dios. Estos dos van de la mano. Los pobres de espíritu, los que lloran, van de la mano, van juntos. Es como sentir lo mismo. Es una búsqueda constante y es lo que tenemos que entender. Hay personas que van a las iglesias, de pronto pasan adelante, repiten algunas palabras, pero a partir de ese momento no quedan vigilando su alma, no quedan vigilando sus actos, simplemente siguen la vida. Pero Jesucristo dijo, bienaventurados aquellos que lloran por la pena de su verdadero arrepentimiento, que tiene dos frutos: sentir pesar por haber transgredido voluntariamente los mandamientos de Dios, y el segundo fruto es comenzar a vivir una vida distinta. Y aquí el hombre y la mujer están vigilando sus actos. No se descuida, porque sabe que ha sido aceptado por la misericordia de Dios en Cristo Jesús. Y es una búsqueda constante del Espíritu Santo para que le siga revelando cada día más el Evangelio y el carácter de Jesucristo. Es el Espíritu Santo que nos ayuda a nosotros para que podamos ser limpios de ese mal residual que existe en nuestros corazones. Los residuos del mal es el Espíritu Santo. El cielo es el gozo de nuestro Señor, un monte de gozo, hacia el cual nuestro camino atraviesa un valle de lágrimas. Pero la Biblia dice que aquellos bienaventurados que lloran por causa de la pena y del arrepentimiento verdadero, tales dolientes serán consolados por su Dios. Tal como dice las Sagradas Escrituras, Dios secará las lágrimas de ellos. Vamos a seguir avanzando, vamos a seguir buscando y escudriñando en este tema tan maravilloso y que esperamos sea de bendición para usted.